Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Siloé. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy nuestro estudio bíblico. Hoy nos corresponde comenzar con el profeta Joel, pero antes de entrar en materia vamos a ponernos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, danos el don prometido del Espíritu Santo, que venga sobre cada uno de nosotros y ahora nuestra inteligencia, nuestra mente, nuestro espíritu, el poder de tu santa palabra, que esta venga a nosotros, haga vida en ella y nos ayude a construir el reino de Dios en la tierra, que es lo que tú nos ordenaste. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues nos tocó ya hoy comenzar con el segundo de los profetas menores, el profeta Joel, y dice, así le llamo de 1 al 4, dice: palabra del Señor que fue dirigida a Joel, hijo de Petuel. Escucha esto, ancianos, prestad oídos cuanto habitáis el país. ¿Ha sucedido algo semejante en vuestros días, en los días de vuestros padres? Contárselo a vuestros hijos, y vuestros hijos a los suyos, y tus hijos a la generación siguiente. Lo que dejó la oruga se lo comió la langosta, lo que dejó la langosta se lo comió el gusano, lo que dejó el gusano se lo comió el saltamontes. Profeta Joel, como dijimos, pues le habló al reino del sur, al reino de Judá. Recuerden que Oseas le habló al reino del norte. Ahora tenemos un profeta del sur. Y nunca, lo curioso es que nunca hace una sola referencia al reino del norte. Es difícil saber el tiempo exacto, dijimos la semana pasada, en que el profeta escribió. Joel no menciona ningún otro profeta. Dijimos que muchos eruditos ponen el libro sobre el siglo 8 antes de Cristo. Es conveniente tener en mente que Joel es un profeta anterior al exilio. Hemos leído muchos, últimamente leímos profetas que fueron contemporáneos con el exilio o después del exilio. Este es uno de los profetas y todavía antes de la caída, inclusive del reino del norte de Israel, que fue en el 721 antes de Cristo. Y del reino del sur de Judá, que fue en el 586 antes de Cristo. Otros profetas anteriores al exilio ponen datos o ponen referencias de Abdías, de Jonás, de Oseas, de Amós, de Isaías, de Miqueas. Se pueden notar, se pueden ver las citas de estos profetas. Joel es uno de los primeros profetas, aparentemente. Como no menciona más nadie, posiblemente Joel sea el primero de todos los profetas que el Señor levantó. Inclusive posiblemente antes que Isaías. Posiblemente Abdías haya profetizado antes de Joel, pero no tenemos la certeza. Este año 835 antes de Cristo fue una época de tremenda agitación. Siempre que hay transición, hay agitación. Y era al final, en el Judá reinaba la reina madre Atalía. Por eso esto se sitúa, si van al libro de los Reyes, en segunda de Reyes, capítulo 8, en esos capítulos. Era la terrible Atalía quien estaba gobernando el reino. Y empezaba el reinado del buen rey Joás. Atalía tomó el poder tras la muerte en batalla de su hijo Ocosías, quien, Ocosías, si se recuerda, solo cuando estudiamos el libro de los Reyes, solo reinó un año. Tuvo un reinado bien breve. También podemos, eso lo podemos ver en segunda de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Atalía, si ustedes se recuerdan, y si no se lo recuerdo, mató a todos los herederos. Fue una mujer tremenda, horriblemente. Mató a todos los herederos de su hijo, a todos sus nietos, los mató, excepto a uno, si se recuerda, que lo escondieron en el templo. Ese único nieto que se crió en el templo
y que escondieron de la furia de Atalía fue Joás. Tenía 1 año cuando entró en el templo, lo escondieron en el templo. Esto está en Segunda de Reyes 11:3. Este reinado, podemos decir, de terror, duró 6 años y terminó en el 835 a.C., cuando el sumo sacerdote Joiadías derrocó a Atalía y puso en el trono a Joás, que en ese momento Joás tenía 7 años, y que fue una sorpresa tremenda porque todo el mundo lo creía muerto. Eso lo vemos en Segunda de Reyes 11, 4 al 21. Durante sus 6 años como reina de Judá, Atalía reinó con verdadera maldad. Ella era la nieta de un rey todavía peor que ella, el impío rey Omri. Lo que lo hacía, ella venía a convertirse en sobrina de Acab, uno de los peores reyes de Israel. Segunda de Reyes 8:26. Vemos que esa familia, nada bueno salió de esa familia de Omri en adelante. Acab incluso trajo a los consejeros de ellos. En Segunda de Crónicas lo vemos, versículo 2, del 2 al 4, para que lo ayudaran a ver cómo podían manejar la situación del reino, pero de poco le valió. Cuando Josías murió en la batalla, Atalía tomó el poder y puso a sus otros hijos a hacer el mal, incluso profanando el templo y sus cosas sagradas. Eso está en Segunda de Crónicas 24:7. Y después, cuando terminaron, su último hijo pues murió, mató a todos los descendientes, a todos los nietos, menos a Acaz, por supuesto, como dijimos. Si estamos en lo cierto pensar que Joel profetizó por el año 835 a.C., entonces el juicio que describió este profeta llegó al final del reinado de impiedad de 6 años de Atalía. Por eso es que el Señor, con mucha razón, va a poner una mano bien dura sobre Judá, porque también permitieron ese reinado impío donde prácticamente se acabó de borrar lo poco que quedaba del pacto de Dios con su pueblo. El nombre de Joel, dijimos, significa el Señor es Dios, y es podemos decir, una confesión de fe, algo así como la confesión de fe de los primeros cristianos, que era Jesús es el Señor. Pues Dios es el Señor, es el nombre de Joel. Joel, cuando comienza, lo que quedó de la oruga se lo comió el gusano. Joel no está anunciando un juicio venidero del Señor. Joel está describiendo el estado actual, devastado por un enjambre sucesivo de langostas. Esa plaga que fue terrible en el Medio Oriente, de esas especies de saltamonte que pues donde pasan se comen las cosechas, los árboles, lo dejan todo totalmente arrasado. Fueron épocas de estas langostas. Esta plaga era totalmente inusual en esos lugares, tan inusual que Joel, el profeta, dice: ustedes se los van a contar a los hijos de ustedes. Los tiempos eran tremendamente difíciles, tremendamente tan difícil que los padres le van a decir más adelante a sus hijos sobrevivir la plaga de langostas, porque fue algo que marcó a Israel, tal como marcó a Egipto antes que el Señor lo liberara de la esclavitud. Continuemos con los versículos 5 y 7, y dice así: despertad ebrios y llorad, lamentados cuantos bebéis vino, por el mosto que se os ha quitado de la boca, porque ha subido a mi tierra un pueblo poderoso e innumerable. Sus dientes son dientes de león y tiene colmillos de leona. Ha convertido mis viñas en desolación y mis higueras en astillas. Ya ha descortezado del todo y las ha esparcido. Ha dejado blanca sus ramas. Despierten borrachos, es lo que dice el profeta en este momento.
que salgan del estupor que lo ha tenido la bebida y que se den cuenta del estupor, del tremendo daño que han hecho estas langostas en el reino de Israel. Está diciendo que el pueblo de Israel estaba como los borrachos, que estaban totalmente idos de lo que era la realidad y no se daba cuenta de las cosas que estaban pasando. No sé si a ustedes les suena conocido esto. Habla y dice que ha venido como un pueblo poderoso, como un ejército. Las langostas cuando venían en nubes y pasaban. Y esa nube cuando pasaba en muy poco tiempo, cuando ya la gente podía mirar a su alrededor, no había absolutamente nada, todo pelado. El Señor habla que ha comido, ha destruido su higuera. Dios ve las vides, ve las higueras de Judá y dice que a él le pertenece. Inclusive en el juicio dice que a él le pertenece. Sigue después hablando de la condición que tenía el país y le dice que lloren, ya que se despertaron, que lloren y que lloren con emoción, que lloren con pasión. Y pone como ejemplo una joven viuda, una joven que muere el esposo. O sea, les dice que no reciban esta plaga con bravuconería, que no reciban esta plaga diciendo, vamos a superar esto, sino que lo reciban viendo cuál es la realidad que les rodean. Habla del duelo de los sacerdotes. Claro que están el duelo de los sacerdotes. No hay para los sacrificios impurentos en el templo. Es algo bien vívido lo que él está diciendo, pero al mismo tiempo poético. El profeta muestra cómo toda la nación lamenta esta gran destrucción causada por las mismísimas langostas. Sobre todo la desaparición de estas libaciones que se hacían en el templo. Y es notable ver que estos sacrificios a Dios en el templo solo se detuvieron cuando no hubo más grano o vino que dar a Dios. El reinado de Atalía fue malo, malvado, malísimo, pero permitió que continuaran las ceremonias del templo. Ella no le importaba que el templo siguiera funcionando. Y era una mujer diabólica. Y esto nos muestra que al diablo no le importa la ceremonia. Cuando digo ceremonia, por supuesto, estoy excluyendo la Eucaristía, que es el sacrificio del nuevo pacto por excelencia. Pero al diablo no le importa las cosas externas de la iglesia, lo que hagamos, el ceremonial que tengamos, las cosas que al diablo lo que le interesa es corromper la fe de la iglesia. El demonio sabe que si él corrompe la fe de la iglesia, las ceremonias después van a terminar también corruptas. Porque lo que guía la ceremonia es precisamente la fe que tiene en su corazón. Destruida o podrida la fe que tiene el hombre dentro de él, todo lo que va a hacer en cuanto a religión, en cuanto a iglesia, en cuanto a ceremonia, todo va a ser basura, porque va a estar totalmente vacío de todo contenido. Por eso que Atalía, guiada, porque ustedes saben, no se fijó mucho en lo que hacía el templo. Ella fue directamente a corromper el corazón de los israelitas. Podemos decir, tal como los medios de comunicación hacen hoy. Los medios de comunicación y otros no se lanzan contra las ceremonias de la iglesia. A ellos no les importa contra qué se lanzan ellos. Ellos se lanzan a la mente, al espíritu, al creer de los fieles de la iglesia para corromperlos, para destruirlos. Ellos saben que el hombre adora según lo que tiene en su corazón. Y cuando el corazón lo que tiene es corrupción, todo culto que dé va a estar corrupto, porque no va a estar hecho a la medida de Dios, va a estar hecho a la medida de ellos. Veamos ahora versículo 13 y 14, y dice así: ceñíos de sayal y haced duelo, sacerdotes, lamentados, ministros del altar. Entrad, pasad la noche vestidos de saco, ministros de mi Dios, que desapareció del templo de vuestro Dios ofrenda y libación.
promulgad el santo ayuno, convocad a asamblea, reunid a los ancianos, a todos los habitantes del país en el templo del Señor vuestro Dios, y clamad al Señor. Lamentense, ciñas, sacerdotes. El Joel llama a los líderes religiosos, sobre todo, para guiar a la nación al arrepentimiento. Es lo llamado de todos los profetas, el llamado al arrepentimiento, el llamado a la conversión, el llamado a cambiar. Por eso es que he dicho, he repetido tantas veces, que lo peor daño que puede hacerle a la iglesia hoy es la falsa misericordia. Hoy en día lo que hay en la iglesia es lo peor de la misericordia. Es decir, sigue haciendo lo que tú estás haciendo, que está bien, que Dios te ama. No, Dios nos ama porque somos hijos de Él, pero quiere que cambiemos. Porque si nos amara como ellos dicen que nos ama, no hubiera infierno. Porque hiciéramos lo que hiciéramos, Él de todas formas no nos iba a juzgar, Él no nos iba a mirar de otro modo, no nos iba a alejar de su presencia. Totalmente errado. Dios nos ama, pero espera nuestra conversión. Recuérdense en el episodio de Jesús con el joven rico. Dice la palabra que Jesús lo miró con amor. Lo dice, léanlo. Jesús miró con amor al joven rico. Pero cuando se fue, ¿qué fue lo que dijo? Qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. No prediquemos una falsa misericordia que estamos engañando al pueblo de Dios, tal como los sacerdotes de Atalía engañaron al pueblo de Israel. Y las consecuencias las estamos estudiando nosotros ahora. Así que tenemos que sacar conclusiones de lo que le pasó al pueblo de la primera alianza, porque es lo que nos puede pasar al pueblo de la segunda alianza, aunque tengamos la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Pero de una iglesia como la que tenemos ahora no podemos reducir a una 10ª parte, seguimos siendo iglesia. Pero viene la pregunta que yo me canso de hacer: ¿quién se ocupa de las almas que se están perdiendo? ¿Quién? Yo no iba a hablar de eso. Y es momento que tengamos nosotros, que tomemos nosotros pues conciencia de esto. Joel también les dio un modelo de cómo hacer el arrepentimiento a ellos, y nos sirve también a nosotros. Primero dice Joel, proclamad ayuno. O sea, dice Joel, hagan que estar bien con Dios sea importante, inclusive tan importante que supere el no comer, que supere el hambre. Es lo que dice Joel. Hagan que para ustedes lo primero, antes que comer, sea el arrepentimiento. Segundo, convoquen a una asamblea, llamen al pueblo reunido de Israel, llamen al pueblo de Dios, que no solo sea un arrepentimiento personal, sino que también sea un arrepentimiento de todo el pueblo, porque todo el pueblo es el que tenía la alianza, el pacto con Dios. Después dice, congreguen a los ancianos. Cuando habla de los ancianos, está hablando de los líderes del pueblo de Israel. Congreguen a los líderes del pueblo. Aquí le da una tremenda importancia a los líderes en la obra del arrepentimiento. Tenemos que orar porque nuestros líderes miren el camino del arrepentimiento, que lean el profeta Joel, que en vez de fijarse en otras cosas se fijen en la decadencia de su pueblo. Después dice que todo eso lo hagan en la casa de su Dios, o sea, que vengan al lugar donde siempre el Señor dijo que se debían reunir. ¿Y dónde se tenían que reunir? En Jerusalén. ¿Y dónde es Jerusalén? En el templo. ¿Y por qué en el templo? Porque en el templo estaba el arca. ¿Y qué tenía el arca adentro? El testimonio de que Dios tenía un pacto con su pueblo, los 10 mandamientos. Fíjense cómo todo esto siempre va relacionado con el pacto. Y por último dice que clamen a Dios. Clamen a Dios y confíen en Dios. Él va a responder con misericordia. Pero Él va a responder con misericordia después que pasemos todos estos pasos: proclamar el ayuno, convocar asamblea, llamar a los líderes en la casa de Dios y clamar. Dice que cuando hagamos eso, entonces Él va a responder con misericordia. La misericordia tiene un límite
y en la justicia. Cuando hubo grano y vino, termina diciendo, para llevar al templo, el pueblo de Judá siguió llevando continuamente ofrendas, ya fuera por tradición, ya sea por una obediencia piadosa. Ahora que no hay absolutamente nada que ofrecer para Dios, ¿qué le dice el Señor? Vengan ustedes, no me traigan productos, vengan ustedes mismos, no me traigan lo que cosechan, tráiganme el corazón. Como es un corazón arrepentido, el Señor no lo desprecia. Vamos a ver los versículos 15 y 20, y dice así: ay de aquel día, porque el día del Señor está cerca, y va a venir como azote del Omnipotente. ¿No veis con vuestros ojos que han desaparecido el sustento y la alegría y el gozo del templo de nuestro Dios? Se han podrido las semillas bajo sus terrones, los graneros están destruidos, los almacenes demolidos, porque se secó el grano como muge el ganado. Las manadas de vaca vagan errantes, porque no tienen pasto. Incluso los rebaños de ovejas están aturdidos. A ti clamamos, Señor, porque el fuego ha devorado los partizales del desierto y las llamas han abrazado los árboles de la campiña. Incluso las bestias del campo suspiran hacia ti, porque se han secado los cauces del agua y el fuego ha devorado los pastizales del desierto. Y termina este primer capítulo con un ay. Siempre que he dicho que el Señor dice un ay es porque algo terrible está por suceder. Y lo dice, esta idea, la frase el día del Señor, que se repite mucho en los profetas y lo vimos en Oseas también. Esta frase el día del Señor quiere decir en el tiempo de Dios, es lo que quiere decir. El hombre tiene su día, todos los hombres tenemos nuestro día, y el Señor tiene también su día. En este sentido, o en un sentido mayor, el día del Señor se va a cumplir ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser ese día grande? Cuando el Señor Jesús venga a juzgar el cielo y la tierra en gloria y majestad. Como el día de Israel fue el último día que se derrumbó el templo, con él se arrasó lo último que quedaba de un culto hueco, de un culto vacío. Joel describió muy vívidamente una sequía devastadora. Le hemos dicho y hemos hablado siempre que la sequía es antes y ahora. Es la peor maldición que puede caer sobre Israel, porque ellos no tienen agua. El agua para ellos como el petróleo. Tienen muy pocas fuentes de agua, solamente el río Jordán, para ellos y para Jordania. Acuérdense que en ese tiempo, en el tiempo de Elías, también hubo una tremenda sequía por culpa de Jezabel y de Acaz, el nieto de acá de la doña de Atalía. Vemos que la sequía es tema de preocupación y de muerte para Israel. Y aquí Joel describe una gran sequía. Como si él lo hubiera vivido, es posible que hay momentos en que en Israel no llueve por mucho tiempo. Hace poco hubo una sequía tremenda que inclusive el lago de Galilea bajó varios metros. Gracias a Dios que al cabo del tiempo volvió a llover y el lago ha recuperado su nivel. Israel como única esperanza que nos queda a nosotros cuando las calamidades vienen de dos en dos. ¿Qué es lo que nos queda? Clamar a Dios, clamar al Señor. Eran tan importantes para solucionar el problema de la sequía. Dios le envió donde solo el cielo podía ayudarlos. Él los mandó al templo, que oraran en el templo donde se escuchaba a Israel. Les mandó a que no buscaran en más ningún lugar, que no buscaran en idolatría, que no buscaran en los altos donde tenían templos de Baal. Les dice, a ustedes se le acabaron todas las opciones. La única opción que tienen ustedes es clamar al Señor y clamar en su santo templo. Ojalá que eso sea un recordatorio también para nosotros. La coincidencia de situación política de esta época pre-exilio, la época nuestra. Digo,
no tendremos algún exilio, no ya como es de Israel, de desplazamiento del lugar, pero un exilio de algo, que el Señor ojalá que no tome mi palabra. Pero es que nos parecemos tremendamente. Cuando ya no queda nada, lo único que nos queda es amar a Dios. Pero muchas veces ni siquiera eso hacemos. Vamos a buscar remedios donde lo que nos va a hacer es empantanarnos todavía más. En San Lucas 13, Jesús se enfrentó a un problema de desastre que mató a 18 personas. Ustedes se recuerdan. Era un gran accidente en lugar de actuar como si fuera algo fortuito. Jesús lo usó como una llamada de atención al arrepentimiento. Si ustedes no se recuerdan, era aquella torre que se derrumbó sobre 18 galileos. Y Jesús lo toma y como una enseñanza, dice, ¿por qué sucedió este desastre? Posiblemente la pregunta no era correcta, la correcta era si fuera en este caso como una meditación de lo que nos está pasando a nosotros, sería: ¿estoy yo listo para enfrentar este desastre? Ese desastre de los 18 galileos muertos cuando cayó la torre, que Jesús les dice que si ellos eran menos culpables que aquellos galileos, le están diciendo, si la torre cayó sobre esta gente, ¿qué va a pasar sobre ustedes? Y como les decía, nosotros podemos mover la pregunta y hacernos también a nosotros. Somos menos culpables, pero yo creo que en este momento la pregunta correcta es: ¿estoy listo para enfrentar una torre que se caiga en mi vida, en mi familia, en la sociedad, en la nación? Tengo el corazón dispuesto al arrepentimiento. Estoy preparado a clamar. No tengo miedo, no tengo pena clamar a Dios. Esa respuesta pues queda para cada uno de ustedes y para mí también. Así que esta semana pues meditemos en esto que nos plantea este gran profeta, a pesar de que escribió solamente 3 capítulos, y que nos tiene que dar mucho que pensar a cada uno de nosotros en la situación que vivimos. Yo no sé ustedes, pero a mí yo cada día me preocupo más de la situación que está viviendo la nación, la sociedad, la iglesia. Hay muchos que yo lo veo que digo que están, como dice el Evangelio, están como el día de Noé. Mientras Noé construía el arca, porque sabía lo que venía, ellos estaban emborrachándose y diciendo no va a pasar nada. Y yo a veces me pregunto, ¿nuestra generación estará igual que el día de Noé? Ya tuvimos un aviso, tuvimos el aviso del COVID, que nos cogió desprevenidos. Ojalá que en nuestro corazón haya conversión, porque es la única forma de que nosotros podamos clamar a Dios. Pero sí tengan por seguro que si clamamos, Él nos escucha. Amén.